Buenos días, espero y deseo que todas vosotras os encontréis bien de salud y que vuestro entorno más cercano también lo esté. Nuestra intención era llevar a cabo la Asamblea General en el mes de noviembre, como todos los años, pero tal como estaban las cosas, no nos atrevimos a realizarla de manera presencial, tratando de evitar los posibles riesgos de contagio de esta pandemia que tanto estamos padeciendo. Por tal motivo, después de darle muchas vueltas, hemos decidido grabarla y mandar a todos los componentes el enlace para poder visualizarla. Así pues, comenzamos la asamblea con una oración por parte de nuestro consiliario José María García. La pandemia de la COVID nos ha robado las seguridades y nos tiene inmersos en un mar de incertidumbres, pero los cristianos tenemos motivo para agradecer, celebrar y esperar. Nos ponemos en las manos de Dios, comenzando por recordar un texto del Papa Francisco que nos invita desde la Fratelli Tutti a la esperanza. Dice: el invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Desde Manos Unidas nos queremos no solo poner a las manos de Dios, sino extender nuestras manos en esa apertura universal, en estos días en que estamos pendientes en la Navidad de lo nuestro, pero también de que la vacuna ojalá llegue no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Bueno, pues por eso le pedimos al Señor que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Por eso, Señor, que seamos manos unidas en oración y en don, unidas a tus manos en las manos del Padre, unidas a las alas fecundas del Espíritu, unidas a las manos de los pobres, manos de evangelios, sembradores de vida, lámparas de esperanza, vuelos de paz, unidas a tus manos solidarias, partiendo el pan con todos, unidas a tus manos traspasadas en las cruces del mundo, unidas a tus manos y ya gloriosas de la Pascua. Manos abiertas sin fronteras, hasta donde haya manos, capaces de estrechar el mundo entero, fieles al tercer mundo, siendo fieles al reino. Tensas en la pasión por la justicia, tiernas en el amor. Manos que dan lo que reciben, en la gratitud multiplicada, siempre más manos, siempre más unidas, fraternas manos de tus propias manos. Amén. Buenos días o buenas tardes, según el momento en el que escuchéis estas intervenciones, que en esta forma tan singular de celebrar este año nuestra asamblea queremos haceros llegar desde el equipo de Manos Unidas y en el aliento de toda la diócesis, ¿no?, que quiere vivir con especial intensidad este año la campaña de Manos Unidas. Como bien sabéis, la campaña aparece iluminada siempre por un llamado documento base, que ha servido en los últimos meses de reflexión, de trabajo, para llegar en un encuentro celebrado el 27 de junio de este año 2020 por parte en la Asamblea General de las Delegadas de Manos Unidas, a aprobarse este documento base que lleva por título Bien común y solidaridad, construyendo comunidades dignas con los más vulnerables. La fecha misma de aprobación del documento, junio, es anterior a Fratelli Tutti. José María, el consiliario, acaba de hacer referencia en una oración del Papa Francisco a Fratelli Tutti. Y sin duda, esta encíclica de Francisco ilumina muy bien lo que en el documento base se quiere proponer. Estoy convencido de que en sucesivas campañas Fratelli Tutti va a ayudar mucho a Manos Unidas, ¿no? Porque Manos Unidas expresa ya esta intuición, la de sentirnos familia, Manos Unidas, con
todos los habitantes de esta tierra nuestra, especialmente con aquellos lugares, con aquellas poblaciones que viven de una forma más dramática la quiebra del plan que Dios tiene establecido para esta casa común, que es a la que dedicó Francisco la encíclica Laudato Si, en la que habita una familia en la que pone los ojos especialmente en Fratelli Tutti. Pues bien, las campañas anteriores de Manos Unidas han puesto el acento en puntos básicos de la doctrina social de la Iglesia y de una forma singular en estos 2 últimos años ha puesto el acento en derechos humanos. Y este año nos hace caer en la cuenta de algo muy importante. Para que los derechos humanos de todos puedan ejercitarse, hace falta que caigamos en la cuenta de que tenemos deberes humanos, podríamos decir, ¿no? Este año, por tanto, la campaña, leo incluso las primeras palabras del documento, después de 2 años insistiendo sobre la importancia de todos los derechos humanos para toda persona, ya que expresan nuestra dignidad, este año queremos abordar una cuestión neurálgica en esta materia: los deberes que exigen una vida coherente con los derechos humanos. Y sintetizando lo que estos deberes significan, el documento nos plantea, que ya está en el título, la referencia del bien común y de la solidaridad, que son 2 pilares de la doctrina social de la Iglesia. El bien común, que es algo distinto al interés general. El bien común, que es una expresión que, siendo de la doctrina social de la Iglesia, ha sido utilizado también en la propia sociología política, prácticamente es una referencia casi abandonada y ha sido sustituida por el interés general. Interés general que, un poco participa de la idea de que o bien el interés general es el mínimo común de nuestros intereses particulares o un sumatorio de los intereses particulares de unos y otros. Lo que ocurre es que, con la experiencia que todos tenemos, los intereses de las personas, de los grupos, de las sociedades, muchas veces son intereses contradictorios o que están en contraposición, cuando menos. Por tanto, la referencia que la doctrina social de la Iglesia siempre realiza es al bien común, que es, insisto, algo más que una suma de los intereses particulares, que supone, quizás de ahí la crisis de la propuesta del bien común, una noción de bien. ¿Qué es lo que consideramos que es bueno? ¿Qué es el bien? Un bien común para el cual estamos dispuestos todos a comprometer nuestra existencia. Y ese compromiso de nuestra existencia es lo que el propio texto, siguiendo a la doctrina social de la Iglesia, llama solidaridad. Bien, el documento, como siempre, no deja de ser una reflexión al hilo de lo que es la propia doctrina social de la Iglesia. Nos plantea 3 partes. Una parte dedicada al ver, pobreza y exclusión en el contexto de pandemia del coronavirus, con un título, La cultura del descarte, que es una expresión tomada, como bien sabemos, del propio Papa Francisco. La pandemia del coronavirus nos ha devuelto a una triste realidad en la que viven millones de seres humanos desde hace décadas. Es más, nuestras sociedades occidentales, que hemos vivido el confinamiento, que vivimos dificultades, que vivimos crisis económica y social, en realidad eso es solo una pálida expresión, de alguna forma el documento nos quiere hacer caer en la cuenta de esto, de lo que de manera habitual viven tantos pueblos, en donde Manos Unidas tiene enlaces, en donde Manos Unidas tiene socios a los que quiere ayudar, ¿no? La realidad de las pandemias es vivida como epidemia local particular, en algunos casos como pandemias regionales de otro tipo en otros lugares de la Tierra.
que siguen viviendo el problema del paludismo, que siguen viviendo el problema del ébola o siguen viviendo esa, si se me permite, pandemia, entre comillas, del hambre, de la enfermedad sin sistemas de salud, de la falta de agua y de saneamiento, de la violencia o de la exclusión, que constituyen otras tantas violaciones que atentan contra la dignidad humana. El documento pone el acento en cuestiones de alimentación, de salud, de agua potable y saneamiento, de una vivienda digna. En realidad vamos así recogiendo algunos aspectos que van reflejando las condiciones de vida digna que exige el bien común. ¿Cómo no vamos a aceptar todos que forma parte del bien común el poder alimentarnos, el poder tener cuidada nuestra salud, el tener agua potable y saneamiento, el tener una vivienda digna? Claro, para eso hace falta un compromiso solidario con el bien común, como nos sigue insistiendo el documento base. La crisis medioambiental, la crisis sanitaria y la económico y social que se derivan piden un compromiso solidario con el bien común. Es muy importante resaltar que el documento nos plantea que el bien común y la solidaridad pueden ser unas ideas, como las que yo estoy expresando aquí. Podríamos tomar un libro, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, y ver lo que nos explica del bien común y de la solidaridad. Pero en este campo, como en todo lo que significa la doctrina social de la Iglesia, esta precisa un pueblo que lo lleve a cabo. Y eso es lo que este documento señala con mucha fuerza. La importancia de construir comunidades dentro de un proyecto de vida en común. En realidad, esta propuesta nos viene muy bien a ambos lados de las manos unidas. Al lado de aquí, de nuestras comunidades, que nos planteamos hacer actividades, la manera de conseguir medios económicos, la manera de promover una educación para el desarrollo, todas las actividades que hacemos, pero qué importante es, lo estamos viendo en este tiempo de pandemia, la realidad de nuestras comunidades. Hablamos en el campo local de la importancia que tienen hoy nuestros grupos de pastoral de la salud o de Cáritas, o el hecho mismo de que los templos estén abiertos y las personas nos reunamos para celebrar la Eucaristía y además se cuide el templo y se cumplan los protocolos. Y vemos la importancia de que haya una comunidad que sostenga la vida de la parroquia en su conjunto. Como también el documento nos dice que las ayudas que podamos realizar desde aquí tienen que ayudar a poner el acento en construir comunidad, porque el proyecto de bien común y de solidaridad al servicio del bien común pide esta realidad comunitaria que haga suyo el proyecto y que ejercite el compromiso. Termina esta primera parte del ver con una cita de Laudato Si. Insisto que cuando se aprueba el documento todavía no había sido presentada Fratelli Tutti, que ocurre en octubre, y el documento se aprueba en junio. En las condiciones actuales, dice el Papa Francisco en Laudato Si 158, de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. Se inicia desde ahí la segunda parte, que es el juzgar, en donde se nos explica, como criterio de juicio de esta realidad que expresa un descarte y una falta de derechos humanos, una llamada a los deberes humanos, desde el criterio del bien común y de la solidaridad. ¿Qué significa la solidaridad? Aquí el documento bebe, podríamos decir, de Juan Pablo II, especialmente en la encíclica Solicitudo Rei Socialis.
en la que en los números 38 y 39 él dedica estos números a explicar lo que él entiende por solidaridad. Ya sabemos que para el Papa Wojtyła solidaridad es una palabra singularmente querida, porque incluso en su propia tierra polaca un sindicato de nombre Solidaridad tiene tanto que ver a lo largo de toda la década de los 80 con lo que va a suponer la caída del muro de Berlín, del sistema soviético en el que se veía sometida Polonia. Por eso es una expresión muy querida para el Papa Juan Pablo II, y que en Fratelli Tutti también recoge el Papa Francisco. Así, por ejemplo, podemos leer en Solicitudo Rei Socialis: solidaridad tiene su fundamento en la interdependencia mutua entre personas, pueblos y naciones, y consiste en un compartir que nos permite descubrir al otro como un igual en el banquete de la vida. ¿Veis? La fraternidad está aquí detrás. Que nos ayude a ver al otro, persona, pueblo o nación, no como un instrumento, sino como un semejante nuestro, para hacerle partícipe como nosotros del banquete de la vida. Y dice también Juan Pablo II, definiendo solidaridad con una definición que es muy comprometedora: es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, que es el bien de todos y de cada uno. La determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. ¿Veis? Los dos ejes de nuestro documento base, bien común y solidaridad, enlazados en este texto de Juan Pablo II. ¿Qué pide la solidaridad? Un sentido del nosotros, un sentido de manos unidas, un sentido de fraternidad, una renuncia personal o sacrificio por el bien colectivo. En otro momento, Juan Pablo II utiliza esta otra expresión más gráfica: solidaridad es compartir lo necesario para vivir. Nosotros estamos acostumbrados en nuestras propias acciones solidarias, abusando a veces de esta expresión solidaridad, a compartir lo que nos sobra, a hacer algún sacrificio, pero de aquellos bienes que en realidad, reconozcámoslo, son bienes superfluos. Este empeño decidido por el bien común y este compartir hasta lo necesario para vivir es lo que el Papa Juan Pablo llama solidaridad, que luego Francisco en Fratelli Tutti nos va a decir que se trata de una virtud sólida, como su propio nombre indica, frente a tantas virtudes líquidas o blandengues, en las que más que virtudes son solo valores enunciados. Y entonces también el Papa nos habla ahí de una virtud que en la lucha por el bien común se plantea también la dimensión institucional o estructural. ¿Cuántas veces ha dicho Manos Unidas que lo importante no es dar un pescado, sino una caña para pescar, ofrecer un instrumento, que lo importante no es ofrecer una comida, sino organizar un comedor? Este mismo ejemplo le va a poner el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Desde ahí, solidaridad es un nombre que podríamos también traducir por lo que los papas están llamando caridad social o caridad política. La importancia que tiene que en la vocación en la Iglesia de los laicos esta solidaridad y bien común sea vivida como una capacidad de renuncia de uno mismo, de salir de uno mismo, y con la puesta a disposición de recursos para conseguir comunidades solidarias. No solo personas aisladas, sino comunidades solidarias. Sentido del nosotros, renuncia personal o sacrificio por el bien común, recursos para la consecución de comunidades solidarias. Bien, ahí toda esta segunda parte nos ayuda a profundizar en estos valores centrales de la doctrina social de la Iglesia.
Así cita el documento a Gaudium et Spes, fijaros ya del Concilio Vaticano II, que define el bien común como aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables, ordenados a su desarrollo integral. Desarrollo integral, bien común, son también conceptos que pone muy en relación el Papa Francisco. Ya sabéis, por ejemplo, que en la Curia Romana, que de alguna forma nos sirve de paradigma a nuestras organizaciones diocesanas, el Papa llama un dicasterio para el desarrollo humano integral a todos los servicios de la Curia Romana que tienen de una u otra forma que ver con las diversas atenciones a el bien común en la alimentación, en la salud, en la pastoral penitenciaria, en la preocupación por todo lo que significa la alimentación. Todo ello además puesto en relación, porque también nos ocurre muchas veces en nuestras comunidades eclesiales más establecidas que tenemos muchas oficinas separadas y luego casi todas ellas, las que tienen que ver con la acción social, tienen un mismo destinatario, que son las personas que manifiestan diversas formas de vulnerabilidad, a veces en la enfermedad, a veces en la vivienda, a veces en la falta de trabajo, de salario digno, a veces en la falta de servicios sociales, y todo esto lo llamamos bien común y un servicio solidario en favor del bien común. La tercera y última parte, como siempre, se nos presenta un actuar, el compromiso solidario de manos unidas con el bien común, y se hace una pequeña historia, incluso de algunas de las campañas que ha vivido Manos Unidas, que han puesto el acento en este aspecto de proyecto común de todos. Así, combatir el hambre, tarea de todos, un solo mundo, un proyecto común. Cambia tu vida para cambiar el mundo. Hagamos del mundo la tierra de todos, el futuro del mundo, compromiso de todos. Y desde ahí marca como dos tipos de acciones, que yo creo que también aquí en Valladolid, nuestros diversos grupos y equipos o personas que estáis comprometidas con Manos Unidas deberíamos hacer. Un primer eje, un primer foco donde poner nuestra atención, la educación para el desarrollo, un saber solidario que nos abre al bien común para los más desfavorecidos. Y la educación para el desarrollo tiene siempre tres momentos, ¿no? Uno, presentar la realidad del mundo en el que vivimos. Ahora que hemos tenido tanta sensibilidad, que la tenemos, por lo que significa la pandemia entre nosotros, caigamos en la cuenta, nosotros estamos preocupados porque nuestro sistema sanitario se bloquee, pero tenemos sistema sanitario. Estamos viendo cómo en estos días llegan las vacunas, pero a otros sitios, incluso por no tener frigoríficos, si me permitís esta expresión, que puedan conservar las vacunas a 70 bajo cero, no pueden llegar las vacunas. Presentar la realidad de un mundo desigual, provocar una actitud crítica. Estamos muy acostumbrados a pedir derechos y la campaña de este año pone el acento en los deberes. Provocar una actitud crítica con esa realidad que nos comprometa. Y así el tercer paso, generar un compromiso solidario en la lucha contra la pobreza, la miseria y la desigualdad. Y además de este eje, la educación para el desarrollo, hay otro, que son los proyectos que conocemos, los proyectos de desarrollo que construyen comunidades dignas. Y esto es importante. Queremos que con nuestros proyectos, tanto los que desde este lado de la mano, de las Manos Unidas, queremos ayudar, que también la ayuda y la gestión de la ayuda y la búsqueda de recursos para las ayudas nos hagan ser más comunidad, pero que lo que ofrezcamos sea también algo que ayude a generar más comunidad. Y el documento base nos señala algunos ejemplos de lo que van a ser los proyectos de este año. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de pequeños agricultores. La importancia del agua y la producción de alimentos, agua y saneamiento,
mejora del acceso al agua segura y capacidades de gestión de recursos hídricos, derecho de participación, fortalecimiento en el conocimiento de sus derechos. Pone aquí en un lugar concreto del mundo, en Cabo Delgado, en Mozambique. Son los proyectos que conocemos. El documento base nos pone 3 ejemplos, luego hay bastantes más. Concluyo. Terminamos un trienio dedicado a los derechos humanos, esos derechos tan glosados y tan poco cumplidos. Por eso exige de nosotros que demos carne a estos derechos, viviéndoles como deberes. Este final del trienio coincide con una aborrecible pandemia que nos exige superar la globalización de la indiferencia para encontrarnos definitivamente con millones de personas que llevan décadas de sufrimiento en el sur. Nuestra institución tiene capacidad y experiencia para seguir enfrentando este desafío mano a mano con nuestra sociedad y mano a mano con los empobrecidos. Para ello contamos con una fuerza que nos viene de nuestra apuesta decidida por la dignidad humana, que coincide con el reino de Dios, según el Evangelio, con los derechos humanos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde la solidaridad y el bien común, incluso en medio de una dolorosa pandemia como la actual, tendremos siempre el deber de participar en la tarea del propio Jesús para con todos nosotros, hombres y mujeres sin exclusión. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero reconozcamos que no basta hablar de las nociones de solidaridad y bien común, hay que creer en ellas, y no es suficiente creer en ellas, hay que trabajar para conseguirlas. Pues bien, queridas amigas, queridos amigos todos de Manos Unidas, esta campaña, en medio de la pandemia y de las dificultades que seguro vamos a seguir teniendo para realizar actividades y encuentros, nos pide imaginación, porque hay que seguir trabajando para conseguir que la solidaridad en favor del bien común desde nuestras comunidades y en favor de otras comunidades siga adelante. Ánimo y buena campaña. Vale. Damos las gracias a don Luis por su clara y concisa presentación del documento base y a continuación, de una forma breve, voy a tratar de explicar las distintas actividades que se han llevado a cabo a lo largo de este año. La Asamblea General Ordinaria, que todos los años se lleva a cabo a lo largo de un fin de semana en el mes de mayo en Madrid, este año se ha realizado vía telemática en la mañana del sábado 27 de junio. Todo esto se ha hecho a través del ordenador y prácticamente estamos conectados todos o todas las delegadas de España, ¿no? Comenzó la asamblea con la intervención de nuestro consiliario nacional, don Carlos, que comenzó su intervención elevando una oración por todas las víctimas, enfermos y fallecidos durante la pandemia. Comentó que desde que se decretó el estado de alarma, la marcha habitual de nuestra asociación se ha visto muy afectada, pero los que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia son los más pobres y desfavorecidos del planeta. Finalizó don Carlos su intervención diciendo que debemos seguir con esta gran tarea que tenemos todos, sobre todo la Iglesia Católica y especialmente Manos Unidas, y nos animó a seguir trabajando por los más vulnerables, siendo fieles a la fuerza que nos envía el Espíritu Santo. Continuó la presidenta, doña Clara Pardo, compartiendo el sentimiento de dolor por las víctimas de esta terrible pandemia, los enfermos y sus familiares. Tuvo un recuerdo para los enfermos y fallecidos de la organización, dio la bienvenida a las nuevas delegadas y agradeció el servicio a las delegadas salientes. Siguió agradeciendo a todas las personas el esfuerzo realizado durante estos meses de confinamiento para continuar adelante con el trabajo de la organización en un intento por mantener la normalidad. Nos recordó que empezamos el año 2020 con una campaña dirigida hacia el cuidado de la casa común y cómo el propio planeta, a través de un virus,
ha detenido toda la actividad humana, mientras que la naturaleza ha seguido su curso, recordándonos así a todos nosotros nuestra vulnerabilidad. Ante esta grave crisis, continuó doña Clara, Manos Unidas ha lanzado una campaña de emergencia que ha permitido que más de 1,5 millones de personas, a través de 96 proyectos de emergencia, con un importe cercano a los 2,5 millones, puedan contar con medicinas, alimentos y material sanitario para afrontar esta pandemia. Nos comunicó que la Comisión Permanente ha acordado que para el lanzamiento de la próxima campaña, la del 2021, ante la situación actual, en lugar de enviar los misioneros que suelen acompañarnos, sean las personas de Manos Unidas que han realizado los viajes a lo largo de estos años los protagonistas y que cuenten la experiencia de su vida. Después nos informaron sobre el informe económico de 2019 y lo más relevante es que los ingresos han descendido un 8,5% con respecto a 2018 y los gastos, sin embargo, habían crecido un 1%. También nos informó sobre la situación económica al 31 de marzo de 2020, en la que se refleja una acusada disminución de los ingresos, por lo que los presupuestos de 2021 han sido modificados a la baja, adaptándonos a las circunstancias actuales. Y por último, hicieron la presentación del documento base, que la hizo Fidel Podga, que es el coordinador técnico del Departamento de Estudio, junto con María José, que es una de las técnicas. No había dado tiempo a mandarnos los carteles para la próxima campaña y el lema, pero allí nos los presentaron y procedimos a su votación. Entonces, las dos opciones que tenían son los carteles que figuran y al final salió elegido el de la derecha, que es con el que vamos a trabajar durante toda la campaña. Otro acto importante también ha sido las jornadas de formación, que como todas sabéis se llevan a cabo en el mes de octubre y se suelen celebrar en el Escorial. Este año no ha sido posible hacerlo presencial y se han llevado también a cabo de una forma telemática. Las campañas se han llevado durante 3 días también. El 15 de octubre fueron de 4:30 a 7:30. El viernes también se llevó, el viernes 16 fueron de 4 a 6 de la tarde y el sábado 17 pues duraron desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todo esto, como se hizo a través de la plataforma el Office 365, está todo grabado y entonces si alguna de vosotras quiere ver cómo se han desarrollado las mismas o las ponencias, nosotros desde la delegación os podemos mandar los enlaces para que podáis seguir viéndolas o viéndolas completamente lo que ha sido. Luego también a la semana siguiente se celebró la Asamblea General Extraordinaria, en la que la presidenta nos dirigió una palabra de saludo en las que ella reconocía su formar parte de esta organización, de la que demostraba una gran capacidad de adaptación a las situaciones, y hizo luego un breve repaso a todo lo realizado durante estos meses, que imbuidos por la situación apenas habíamos sido capaces de valorar. Agradeció la labor realizada a las presidentas delegadas, su compromiso y esfuerzo, y terminó diciendo que aunque queda mucho por hacer, con situaciones difíciles y complicadas, Manos Unidas no puede rendirse por ello, porque llegar donde nadie llega es nuestra obligación y seguir adelante para mejorar la vida de tantos y tantos que sufren estos momentos. Se presentaron los presupuestos para el 2021 con un presupuesto global de 40 millones de euros, de los que 30.400.000 se dedicarán a los nuevos proyectos, que es una cifra superior al 3,8% la de este año, ¿no? Y a los proyectos se dedicará
un 76% de todo lo recaudado. Se hizo también la presentación y aprobación del documento de género, que prácticamente todas las asociaciones lo tienen y prácticamente en los proyectos de instituciones nos lo piden, ¿no? Entonces, don Ricardo Loy, que es el secretario general, hizo un breve resumen del documento que quiere recoger nuestra experiencia de 60 años de trabajo como organización eclesial de desarrollo, enfrentándonos a los problemas que viven las mujeres en situación de vulnerabilidad en los países más necesitados. Bueno, pues hubo un amplio debate y después del mismo se decidió llevarlo se procedió a su votación, pero con el compromiso de una revisión en profundización de acuerdo con los comentarios aportados por las diferentes delegadas diocesanas, ¿no? Luego se hizo una presentación de la campaña 2021 en los que se nos presentaron pues, un poco el vídeo de campaña y las cuñas publicitarias que se van a hacer. Y por último se hizo una evaluación del plan operativo en el 2020 y se preparó el plan operativo para el año 2021. Bueno, y ahora os voy a presentar un poco cómo están los datos de la Delegación de Valladolid, ¿no? Este informe económico se ha hecho teniendo en cuenta los meses de enero a noviembre del año 2019 y 2020. Bueno, así, viendo el total, pues se ve que hay una diferencia de más de 100.000 euros. Y bueno, y aunque los socios han aumentado un 5%, los ingresos por donativo han descendido considerablemente. Por ejemplo, los colegios han descendido un 35%, las parroquias un 15% y los particulares un 18%. Lo de los particulares pues puede ser debido a que hemos tenido durante 2 meses y medio la delegación cerrada, con lo cual bueno, pues se ha dejado de recibir ingresos. Y luego hay que tener en cuenta la edad de los donantes. Claro, es una edad avanzada, ya la gente cada vez da cuesta más salir de casa y ahora con la pandemia que estamos padeciendo, meterse en sitios cerrados, ¿no? Luego otra partida que ha descendido considerablemente, bueno, exactamente casi un 60%, han sido las actividades, ¿no? Y hay que tener en cuenta que desde que empezó esto en el mes de marzo, pues solamente habíamos llevado a cabo algunas actividades aquí en Valladolid, pero en la zona rural, pues muchas de las actividades se dejan cara al buen tiempo, Semana Santa, el verano, con lo cual no ha sido posible realizar ninguna. Todo tema de cenas, conciertos, marchas, mercadillos, bueno, pues ha habido que suspenderlo con el consiguiente perjuicio económico. Otro tema también es importante ha sido que en las donaciones y herencias no se ha materializado ninguna, y esto es un tema que es importante y que debemos tener y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, pues hay otras contraprestaciones que van mejor, que ha sido que hemos presentado los proyectos de cofinanciación a los distintos organismos públicos y en este caso, bueno, pues se ha presentado uno a la Junta de Castilla y León, que ha sido un total de 167.000, que es bastante superior a la del año pasado y ya no lo ha concedido. La Junta de Castilla y León, los proyectos les hace bianuales y entonces una parte importante, que eran 84.298 euros, ya incluso eso nos los ha pagado y tenemos pendientes para el próximo año 82.738 euros. Claro, esto, según se ve aquí, son cantidades importantes, pero hay que tener en cuenta que estas cantidades hay que repartirlas luego con las 11 delegaciones diocesanas de la zona. Esto se reparte porcentualmente por el número de habitantes. Bueno, entonces, que aunque son cantidades que en principio se ven importantes, no entra todo en la delegación nuestra, sino que hay que compartirla con el resto de delegaciones. También se ha presentado un proyecto de migración que está por importe de 32.000 euros para el fortalecimiento de producción agrícola y comercialización y generación de ingresos en Senegal. Y esto, bueno, está pendiente de ingresos, pero está ya autorizado. Otro proyecto que es importante es el de la Diputación. La Diputación ya hace unos años lo que hizo fue hacer las convocatorias bianuales.
Entonces el año pasado no hubo convocatoria y este año ya se ha presentado una convocatoria. Nosotros hemos acudido a ella y nos han concedido 55.000 euros, de los cuales 27.500 corresponden para este año y otros 27.500 que nos lo dará para el próximo año. Todavía no se ha cobrado nada, pero bueno, el día 18 de diciembre se han firmado los convenios en un acto allí en la Diputación de aquí de Valladolid. Otro proyecto que también se ha presentado y tenemos concedido es el del Ayuntamiento, que se trata de un proyecto en la República Dominicana, la mejora de condiciones de vida de la población campesina de 3 municipios en la provincia de Azua y San Juan, mediante la implantación de un sistema productivo agroecológico. Sí que conviene decir que no es un proyecto muy amplio, pues son casi 9.271 euros, pero el año pasado, sin embargo, no nos concedió nada. Entonces, bueno, pues este año nos ha concedido esto y supongo yo que a lo largo del próximo año nos lo pagarán. También hemos presentado en el Ayuntamiento un proyecto que no es de desarrollo, pero sí que es una convocatoria de sensibilización que nos dieron solamente 1.092 euros, que aunque el importe no es importante, sí que es importante la sensibilización que se hizo porque se desarrolló en la Asociación de Vecinos de Girón y hubo una participación de entre 130 y 150 personas. Entonces, bueno, yo creo que más importante que por el importe fue por la sensibilización. Ahora vamos a mirar los proyectos que nos han concedido para este año, que tenemos una parte, uno de la campaña pasado que nos había financiado, de 5.000 euros en la India para fortalecimiento socioeconómico de mujeres de 12 aldeas en Jammu Riyak. Otro también en la India por 30.740 euros. También otro de 18.516 en la India para la mejora de instalaciones de internado femenino en Keutunimari. En Tailandia, uno ya importante de 86.560 euros para la promoción de migración segura y reducida de explotación laboral de birmanos. Otro en la India de 17.262 euros y otro también de 42.158. Y en México uno de 46.000 para el fortalecimiento de trabajos en trabajar en la defensa de los derechos humanos en Guerrero, y uno en la República Dominicana de 87.814 euros. El importe total es tiene un montante de 334.075 euros, que es un importe bastante inferior al que hemos asumido en la campaña de 2020. Esto pensando en, claro, que los ingresos, si esto continúa, pues van a descender. Yo imagino que los cubriremos suficientemente, pero habrá que ir viendo luego el día a día. Luego también presentaros la campaña de merchandising, que básicamente es lo mismo que lo del año pasado. Evidentemente, desde los servicios centrales nos han recomendado que seríamos prudentes a la hora de pedir cosas, bueno, pues por el tema de gastar lo menos posible. Entonces, en la campaña están unos marcapáginas infantiles, unas bolsas para la compra, unas botellas de agua de silicona con fundas, unos cuadernos, unas pulseras y collares, unos fulares, que, bueno, con los temas de campaña y demás. Y este año quizá es la novedad, es que se han hecho unas bolsas de mascarillas, una azul y otra blanca, con los logos de Manos Unidas. Bueno, también recordaros a todos que sigue en marcha el tema de las campañas de las herencias y legados, que es importante, es un tema quizás un poco delicado, pero si tenéis dificultades, bueno, pues llamadse a la delegación y os podemos decir cómo enfocarlo o a quién enfocarlo, ¿no? Y luego, por último, sí que quería hacer hincapié en que si conocéis a alguien que tiene que hacer regalos de boda o de comuniones o concretos, que en el departamento de marketing tienen muchas cosas de estas y demás. Yo lo que siento aquí es, yo el año pasado se casó una de mis hijas y lo que hice fue
dar a la gente una pulsera con el logo de Manos Unidas y demás. Entonces, desde el departamento de marketing se nos hizo una tarjeta, pues un poco como la que veis ahí delante, ¿no?, con unas indicaciones, con los nombres de los contrayentes y demás, y se entregó en el banquete. Yo, por la experiencia de la boda de mi hija, os digo que estuvo el regalo muy bien acogido y es una forma también de colaborar con Manos Unidas. Bueno, y hasta aquí la presentación. Agradeceros vuestra escucha y en la medida todo lo que se ha grabado aquí os lo mandaremos, los enlaces, para que podáis ver toda la presentación de la campaña. Muchas gracias.